Saludarlos en esta cuarta versión del Seminario Internacional Los MARC y la Mediación. Bueno, mi nombre es Sonia Mora Beltrán y tengo el honor de participar por cuarta ocasión también en este evento tan significativo, en este aporte tan significativo para la sociedad. Gracias, Daniel, gracias, Liliana, por esta honrosa invitación, en la cual en esta ocasión quiero compartir con ustedes siempre desde el ámbito escolar. Quiero compartir algunos aspectos de la mediación para incorporarla, para poder incorporarla de la manera lo más efectiva posible. ¿Ya? Siendo así, por supuesto que favorece mucho el desarrollo de una buena convivencia. El tema es el desafío para los profesores de pasar del rol educativo al rol de mediador de conflictos cuando estos se presentan entre los estudiantes. Si bien es cierto, los conocimientos todos podemos tenerlos claros, pero la mediación se vive. Por lo tanto, cuando aplicamos mediación en el ámbito escolar y de manera focalizada en los estudiantes, surgen muchas tentaciones, las cuales debemos tener cuidado. Por tal motivo comparto este tema porque surge desde la experiencia y me he dado cuenta a través del tiempo, en mi caso aplicando por muchos años mediación de conflictos en aula como educadora de párvulos, pero también he aplicado mediación en colegio, en todos los niveles escolares. Entonces surgen bastantes tentaciones que debemos tener cautela. Primero que nada, tener claro, pensando, por ejemplo, y espero, me encantaría que sean muchos los profesores o integrantes de los equipos educativos que estén viendo este video, que tengan estas ganas de conocer y saber qué es la mediación. ¿Ya? Y para saber lo que es la mediación, primero es necesario tener claro también qué es un conflicto y qué tipo de conflictos aborda la mediación o en los cuales podemos aplicarla. Y en este caso es el conflicto interpersonal, porque hay muchos tipos de conflictos. ¿Ya? Lo interesante es que a partir de este foco, por supuesto que la mediación puede favorecer o puede trascender su aplicación en un ámbito más amplio, pero veamos este tema desde lo simple, desde lo concreto, para que ustedes vayan visualizando. Entonces, en este caso, aborda los conflictos interpersonales. Y para eso, bueno, cuando preguntamos en los colegios y en estos cursos que he tenido la posibilidad de brindar a los profesores desde el año 2004 a la fecha, tanto capacitación en abordaje, resolución o mediación de conflictos, por supuesto que queda claro ahí en la experiencia que los profesores ya desde el primer momento que estamos en los colegios aplicamos justamente estas prácticas, las realizamos, abordaje y resolución de conflictos. Desde el sentido común es la primera práctica. Si yo no tengo conocimiento, voy a ayudar a mis estudiantes desde todos los recursos y conocimientos que tengo a mi haber. Y esto depende mucho de la forma de ser de las personas y las oportunidades que hayan tenido para tratar estos temas. Hay personas que tienen mucha facilidad para escuchar, para ser conciliadores, para ser objetivos. Hay otros que no. Por eso que cuando surgen estos recursos o procedimientos comunicacionales como la mediación, nos ordenan y esto hace que sea más efectivo. Bueno, desde este punto de vista, el sentido común. El sentido común lo aplicamos con la mejor intención, pero también nos puede pasar la cuenta, porque por faltas de conocimiento muchas veces también podemos equivocarnos o perjudicar un proceso de abordaje y de manera específica también de resolución de conflictos. Y también nosotros los equipos educativos aplicamos medidas pedagógicas y en ese sentido somos muy creativos. Podemos realizar talleres, conferencias, dinámicas, juegos, canciones, juegos también dije, dramatizaciones, debate y dinámicas, por ejemplo, como el semáforo de las emociones, todo se cruza. Entonces, todas estas medidas pedagógicas nos sirven para abordar conflictos, incluso prevenirlos desde antes.
o durante el proceso o después del proceso. Y resulta efectivo. Cuando surgen conflictos que son más complejos, nosotros también acudimos a las medidas disciplinarias, es decir, aplicación de la normativa. Y desde ese ámbito, o desde ese foco en el ámbito escolar, abordamos también aspectos del arbitraje pedagógico, conciliación, negociación, muchas veces también desde el sentido común sin tener conciencia de que aplicamos aspectos de ellos. Pero felizmente hoy en día ya está surgiendo la especialidad justamente en este ámbito y hay personas que se han ido especializando en aplicar abordaje y resolución de conflictos con todas estas alternativas, dentro de las cuales también está la mediación de conflictos. Y estas medidas disciplinarias que son formales, digamos, que ya tienen una metodología, por supuesto que cuando son bien detectados los conflictos y bien derivados, el abordaje con estos recursos resulta bastante efectivo y para nosotros los profesores muy alentador, ¿ya? Ahora, ¿qué es la mediación de conflictos? ¿Ya? Para usted que está escuchando y que dice, bueno, ¿qué es la mediación de conflictos? No es la mediación que nosotros conocemos los profesores, la mediación de Feuerstein, ¿ya? Que es el proceso de mediación frente al aprendizaje. ¿Mm? En el ámbito escolar nosotros utilizamos mucho esta palabra de mediación. La mediación de conflictos es un concepto que surgió a mediados del siglo pasado en el ámbito de la economía, y no es solamente un concepto, sino que es un procedimiento dialógico que tuvo tanto éxito que en el ámbito de la economía que empezó a ser aplicado en diferentes ámbitos: economía, política, familia, comunitario, en el ámbito de la salud y por supuesto en el ámbito escolar. Y la mediación en el ámbito, bueno, hablemos primero de la mediación propiamente tal, sin encasillarla en un ámbito, sino la mediación en su origen, mediación de conflictos. Es un procedimiento dialógico de participación voluntaria de las dos partes que están involucradas en un conflicto. La persona que ejerce el rol de mediador acompaña como un tercero imparcial a las partes involucradas, ¿ya? Para buscar una solución a este conflicto que los convoca de manera pacífica. Eso es la mediación a grandes rasgos, ¿ya? Ahora, me voy para avanzar en estos desafíos que les presenté inicialmente. Me voy a sostener de las características que debe cumplir el mediador. Y por supuesto, en este caso, el mediador de conflictos en el ámbito escolar. Primero, entender que cuando hablamos de un mediador de conflictos, el mediador debe ser objetivo, debe ser imparcial, con todo lo que esto implica. ¿Ya? Nosotros ya tenemos clarísimo qué significa cada uno de estos conceptos. Equidistancia. La equidistancia es un concepto muy propio de la mediación, en el cual la persona que ejerce este rol debemos tener una actitud equilibrada, es decir, ni mucho que queme, ni poco que enfríe. ¿Ya? Yo debo tener una actitud tal de respeto, de acogida, de imparcialidad, que acoja a las partes involucradas, que no se sientan cuestionadas, pero también lo suficientemente presente como para incentivarlos a que ellos generen este diálogo de presentación de los hechos, para poder caminar en el proceso de resolución de conflictos. Y por supuesto, en este caso, la ética del mediador es bien especial, en el sentido que dentro de todas las características que se debe tener, como es el respeto, ¿qué más? El compromiso, etcétera, etcétera. Dentro de esto destaco también la confidencialidad, que puede ser tanto una característica como del mediador, pero también es una característica de la mediación en sí. ¿Ya? A diferencia de otros procedimientos comunicacionales, en este caso, cuando yo aplico mediación, no puedo, después de aplicar un proceso de mediación, compartir los hechos que me han narrado las partes involucradas a mis colegas profesores, por ejemplo, y opinar en base a eso. Lo que sí puedo compartir es cuál es el conflicto que convoca, ¿verdad? Y cómo cierra este proceso de mediación.
¿Mm? Ahora, si por X motivo también surge un hecho en que alguna de las partes involucradas está siendo vulnerada, por supuesto que el mediador también puedo derivar el caso, a pesar de que este punto tiene bastante debate, pero si estamos hablando de colegio, siempre se debe informar y cursar la atención que corresponde cuando un estudiante está siendo vulnerado de derechos. Por eso que la mediación es efectiva. Por ejemplo, nosotros los equipos de especialistas en todos los procesos de resolución de conflictos, cuando vemos que un conflicto es más o menos complejo, por la presentación previa de los datos de este conflicto, en la presentación inicial, ¿verdad? O previa de la mediación, realizamos un buen rayado de cancha en el cual podemos presentar justamente esto. Es decir, muchachos, si alguno de ustedes está siendo vulnerado, está siendo afectado, nosotros terminamos este proceso, pero a la vez también vamos a tomar acciones que sean necesarias para protegerles a ustedes, ¿ya? Bueno, esto da para mucho debate. Lo importante es seguir avanzando y entender lo que es la mediación. Ahora, ¿qué desafíos? Porque acabo de hablar de lo que es la mediación en el ámbito original, pero ¿qué pasa con la mediación en el ámbito escolar? A diferencia de otros ámbitos de la sociedad como en el ámbito de salud, política, familiar, etc., el mediador de conflictos acá en el colegio se encuentra con una comunidad con la cual comparte día a día. Y esta comunidad no es solamente los estudiantes, son mis colegas, son los apoderados, son las personas que van de visita y que hace que este lugar sea lleno de oportunidades, pero también pueden surgir muchos conflictos si no está bien regulado, si no hay espacios para el diálogo. Otro desafío con el cual se encuentra un mediador de conflictos en el ámbito escolar es la rutina diaria, ¿ya? El mediador de conflictos en el ámbito escolar generalmente es un integrante del equipo educativo. Puede ser un profesor, profesora, educadora, un asistente, un psicólogo, que convive día a día con los estudiantes. A diferencia de otros ámbitos de la sociedad en los cuales una de las partes solicita la mediación y llegado el momento las dos partes llegan a la mediación, pero el mediador no conoce a las partes previamente. Pero en los colegios, en el ámbito escolar, generalmente el mediador convive día a día. Y esto provoca beneficios y también cuidados. Beneficios en el sentido que yo puedo detectar un conflicto, puedo detenerlo, puedo derivar un conflicto e incluso puedo invitar a los estudiantes afectados a participar en una mediación, que la puedo aplicar yo si se reúnen los requisitos o puedo derivar el caso, ¿ya? Pero a la vez debemos respetar los principios de objetividad, imparcialidad, equidistancia, que hace que esta objetividad sea difícil de cumplir. Por otro lado, los equipos educativos contamos no siempre con el espacio ideal. Hace poco les mencionaba que la mediación es un procedimiento confidencial, por lo tanto no podemos aplicar mediación de conflictos en la oficina donde está inspectoría o la coordinación de conflictos donde las personas van y vienen. Entonces los colegios deben brindar un espacio especial para esto y a la vez también los espacios en cuanto a tiempo, ¿ya? Porque este procedimiento y los cursos, generalmente los profesores me reclaman, me dicen, Sonia, mira, es muy linda la mediación, me encanta, veo que está estructurada, es muy consecuente, pero dime en qué momento aplico una mediación en la sala de clases, ¿ya? Entonces ustedes van a decir, pucha, la mediación entonces no es funcional. Sin embargo, si yo conozco bien la mediación, tengo una buena preparación en mediación de conflictos, voy a tener el criterio para determinar si ese caso lo puedo aplicar una mediación de conflictos, busco el lugar y busco todos los elementos que permitan que aunque aplique una mediación a un estudiante, por ejemplo, en un año, esa experiencia de mediación para el estudiante va a ser muy potente, ¿ya? Entonces, ya sé que si soy mediador, estoy en el colegio, soy profesor, a lo mejor no aplico todos los días mediación. Busco el momento, busco la hora, etc. Ahora los colegios están dando muchas más facilidades para esto, porque como hay más conocimiento, por supuesto que los equipos directivos en especial y los equipos de gestión de convivencia, por lo menos acá en Chile, ya dan los espacios
tanto de tiempo como de espacio físico, para poder realizar esta aplicación de la mediación con todo lo que corresponde para que sea efectiva, ¿ya? Entonces, de este modo, si yo profesor, yo integrante de un equipo educativo que he participado en un proceso de capacitación en mediación, llego a mi colegio, ya sé que antes de aplicar mediación, aplico una ruta del conflicto. Aquí yo estoy hablando de manera muy simple porque también existen teorías sobre el conflicto, pero los profesores muchas veces no tenemos tiempo para esto y necesitamos acción. Entonces, desde este punto de vista, prefiero presentarles la ruta. Y la ruta es cuando yo detecto un conflicto, sea que lo detecte yo de manera directa, ¿verdad? Entonces, o indirecta, me llega un caso derivado. Una vez que se detecta un conflicto que es interpersonal y que reúne los requisitos para poder aplicar la mediación y realizo preguntas de sondeo, qué pasó, qué sucedió, dónde fue, yo puedo decir, bueno, aplico inmediatamente una conversación, un estilo de arbitraje pedagógico, conciliación, etcétera. Aunque no sepa de eso, en general las aplicaciones son esas, ¿ya? Desde el punto de vista del sentido común, ¿ya? Pero cuando hay una persona capacitada en resolución de conflictos y con estos procedimientos alternativos, yo ya tengo claro cuál es el mapa y digo, bueno, este es el conflicto, ya separé a los estudiantes, bueno, este caso es para mediación de conflictos. Y ahí estoy realizando un proceso de abordaje. Veo cuál es el procedimiento más efectivo: arbitraje, conciliación, mediación, diálogo pedagógico, medidas pedagógicas, ¿verdad? Y digo, no, este caso pienso que es importante porque la mediación favorece mucho la reparación de las relaciones interpersonales. Ese es el potencial que tiene la mediación, entre muchos otros, ¿ya? Entonces yo derivo este caso y llega el momento de la resolución de conflictos en este todo proceso de abordaje, ¿verdad? Y cuando he determinado que aquí es necesario aplicar resolución de conflictos con mediación, nos sentamos a conversar con los estudiantes previa una invitación, porque recordemos que la mediación es un procedimiento de participación voluntaria. Ahora, hablando de desafíos explícitos que se ven enfrentados tanto profesores como integrantes de los equipos educativos, como dije hace poco, recordemos, debemos ser objetivos, equidistantes, imparciales, ¿ya? Y dentro de esto, por supuesto, que ser objetivo para un educador, hablemos en genérico, ¿verdad? En el colegio, puedo yo tener como profesora muy clara lo que es la mediación, pero podría ser que los estudiantes involucrados no entienden cuál es mi rol, ¿verdad? Aunque yo se los he explicado en la presentación inicial y alguno de ellos puede esperar que yo tome partido por él o por ella. ¿Por qué? Porque era profesora jefe de antes, o soy la profesora de los dos, etc. Entonces aquí depende mucho de cada uno de nosotros, mediadores, respetar los principios de la mediación. Yo aplico mediación y durante el procedimiento soy mediador. Antes y después puedo ser profesora, puedo ser inspectora. Y antes y después yo no estoy preguntando después de aplicar el procedimiento de mediación, oye, ¿cómo te fue? Oye, recuerda lo que dijiste en la mediación. Después de aplicar la mediación de conflictos, uno ya deja de ser mediador. Soy profesora, tengo información del caso, pero debo respetar el acuerdo y lo que sí puedo hacer es ser una buena observadora y aplicar medidas pedagógicas a posterior, talleres, de manera indirecta, etcétera, etcétera, para favorecer algunas prácticas que yo haya detectado que es necesario que tengan los estudiantes. Por ejemplo, mejorar la narrativa, la comprensión, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero no tentarnos con aplicar aspectos pedagógicos dentro del procedimiento de la mediación. Y esto me sucedía a mí inicialmente y hasta el día de hoy cuando aplico mediación, cautelo, tener cuidado. A veces un levantar la ceja, aunque yo esté felicitando, ya hace que yo sea imparcial frente al otro, a la otra parte involucrada. Mucha cautela con esto, ¿ya? Mucha cautela. Por otro lado, lo que más les cuesta a los profesores durante los cursos de capacitación, en especial en la parte práctica, que desde mi punto de vista la parte práctica donde trabajamos la metodología de mediación es la más importante, ¿ya? Los conocimientos previos, fundamental,
Pero en la práctica es cuando a los profesores les cuesta sacarse el delantal de profesores para ser mediadores, ¿ya? Porque nosotros, a veces hasta un gesto, por ejemplo este sonido, ya puede ser sí, estoy de acuerdo, ¿ya? Entonces mucha práctica. No se preocupen, cuando uno empieza a aplicar, voy de a poco, voy precisando estos aspectos. Pero si ustedes aplican la mediación como corresponde, tengan por seguro que aunque yo siento que me equivoqué o dije algo, etcétera, en la medida que practico, mejoro la práctica, pero siempre brinda beneficios a nuestros estudiantes. Otro aspecto, otro desafío que deben enfrentar los mediadores es la ética. Como les dije recién, confidencialidad es fundamental, ¿ya? Aunque cueste, aunque me informé de algo muy interesante que pasó en la familia, nunca comentar a viva voz solamente cuál es el conflicto que convoca esta situación, ¿verdad? Y cómo cierra el procedimiento, ¿ya? Ética. Les aseguro que la medida que uno aplica en el colegio todos estos principios, nos vamos ganando paso a paso la confianza de nuestros estudiantes. Y yo la he vivido. He tenido estudiantes que han sido mal derivados para que yo aplique mediación. Ellos no quieren participar, pero como respeto todos los principios de la mediación y siempre queda la invitación abierta, de verdad que he tenido muy buenos resultados con los estudiantes porque tarde o temprano se entregan a la mediación y ellos ya van sin miedo a un procedimiento de mediación. Van con esperanza, con naturalidad y con sentido de justicia, de que los escuchen, pero ellos también saben que van para escuchar a su compañero, a la otra parte que está involucrada. Y por último quiero cerrar esta presentación con esta necesidad. Yo creo que un desafío muy importante que estamos enfrentando en el ámbito escolar es aumentar la preparación y la capacitación en mediación de conflictos. Es necesario capacitar a nuestros equipos educativos. Me he dado cuenta que no todos los profesores van a sintonizar, no les va a gustar, no importa. Pero la mayoría de los profesores ya les queda, por lo menos saben detectar cómo es un conflicto, saben derivarlo, ¿ya? Abordan resolución de conflictos ya con mayor conciencia, por lo tanto más efectividad, ¿ya? Entonces es necesaria la capacitación a los equipos educativos. Y de las capacitaciones siempre surgen integrantes de los equipos educativos que quieren ser mediadores de los colegios, ¿ya? Y por último, siempre recordarles, algunos de ustedes ya me deben ubicar, recordarles el programa educativo basado en mediación de conflictos, Aventuras Clean Clon Clan, que surgió el año 2002, desde una tesis de grado que tuve que dar, para comprobar que sí se puede aplicar mediación de conflictos en nivel de educación parvularia, nivel inicial o primera infancia. Ya hay hartas experiencias de mediación en los niveles superiores porque la naturaleza de los conflictos generan la necesidad de integrar procedimientos comunicacionales o dialógicos como la mediación, pero estamos en deuda también con la primera infancia, ¿ya? Entonces, ustedes ya tienen mi información, me pueden encontrar en www.clinclonclan.com, y por supuesto en el correo electrónico que está publicado acá. Hay álbum con canciones que tienen que ver con mediación de conflictos, hay todo un programa para quienes se interesen. Y bueno, para terminar con los desafíos, espero, estimados colegas profesores, colegas de los equipos educativos, educadores en general, espero que les motive la mediación. De verdad que la mediación, en primer lugar, sirve para la vida, sirve para que uno tome conciencia de cómo yo me comunico, ayuda a que yo como persona primero mejoro mi estilo de comunicación y de relación y a partir de eso, por supuesto, que en las comunidades escolares puedo hacer un excelente aporte. Bueno, eso es todo, espero vernos pronto y nos vemos.